Buenos días, hermanas. Hoy sábado 6 de junio vamos a continuar con nuestra serie La victoria que ha vencido al mundo. Hoy vamos ya con el tema número 13 y continuamos hablando acerca de esos personajes que han motivado nuestra fe. Y hoy vamos a hablar acerca de Zaqueo. Zaqueo. La historia de Zaqueo es muy pequeñita, la encontramos ahí en el libro de Lucas, del versículo 1 al 10, y vamos a darle lectura. Dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol, un sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pase yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y pues les comentaba que esta es la historia muy pequeña acerca de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo nos cuenta, según la Biblia, se trataba de un hombre pequeñito de estatura, estamos hablando de un chaparrito. Y es curioso ver cómo este hombre de alguna forma se habrá enterado, habrá escuchado los milagros que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo ahí en Israel, en Jerusalén, en Jericó y en los alrededores, ¿no? Y entonces este hombre, dice aquí la palabra de Dios, que él era un jefe de publicanos. Y pues según el diccionario secular, un publicano era un arrendador de los impuestos o rentas públicas ahí en Roma. Era una persona del pueblo, no era extra. Acuérdense que los gentiles eran los que no pertenecían al pueblo de Israel, pero un publicano sí. Pero esta palabra publicano se le consideraba gente pecadora. ¿Por qué? Porque recuerden que Roma en este tiempo tenía como tributario al pueblo, a la nación de Israel. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cobraba impuestos al pueblo judío, al pueblo de Israel, les cobraba impuestos. Y gente del pueblo de Israel trabajaba para este imperio romano y se les consideraban traidores, se les consideraban publicanos, así se decía, era jefe de publicanos. Zaqueo era jefe de los que cobraban impuestos a Israel, pero él trabajaba para Roma y eso era considerado terrible. Entonces, a pesar de que, imagínense, si él se dedicaba, es como si alguien trabaja en Hacienda, ¿no? Y nosotros dicen que nada más andan oliendo a ver qué andan, a ver dónde cobran, a ver a quién andan estafando, ¿no? Y estas personas de Hacienda, pues son personas que por todo quieren cobrarte impuestos. Entonces, aquí nos dice la palabra de Dios que Zaqueo era un hombre publicano. Zaqueo era una persona que se dedicaba precisamente a hacer esto, a cobrarle los impuestos a las personas del pueblo de Israel. Y obvio que pues nosotros no nos caen muy bien cuando nos llegan los de Hacienda, ¿verdad? O cuando hay que pagar impuestos, no es algo que sintamos mucha alegría cuando tengamos que pagar impuestos, ¿no? De hecho, a veces sentimos que muchos de los impuestos son innecesarios o hasta cierto punto ridículos,
Bueno, pues así, ellos tenían que dar tributo a Roma, y Zaqueo era este medio por el cual llegaban estos impuestos a los romanos. Y no solamente era cualquier cobrador de impuestos, sino que era el jefe de los cobradores de impuestos. Así que Zaqueo era una persona rica, era una persona adinerada, tenía con qué, ¿no? Porque pues su trabajo le dejaba. Entonces nos dice que él escucha la palabra de Dios y él de alguna forma cree. Pero aquí lo impresionante es que en las historias que hemos leído, por ejemplo, recuerdo la historia de Jairo, que ya la platicamos, y este hombre Jairo tenía una necesidad por la cual Dios tocó su corazón. Y la mayoría de nosotras podemos platicar de cómo Dios ha tocado y alcanzado nuestras vidas a través de alguna crisis o alguna necesidad de salud, económica o alguna otra. Pero lo que notamos aquí en Zaqueo es que realmente la Biblia no nos dice que Zaqueo tuviera alguna necesidad. Si leemos todos los versículos del capítulo 19 de Lucas, del 1 al 10, nos damos cuenta que la Biblia nunca nos menciona que él estuviera enfermo, ni que su esposa estuviera enferma, ninguno de sus hijos, ninguno de sus padres. No había ningún milagro que necesitara Zaqueo. No tenía ninguna necesidad económica, puesto lo acabamos de leer, era un hombre adinerado. Entonces, hubo algo en el corazón de Zaqueo. Recordemos que como pueblo, como parte del pueblo, que sí era, aunque la gente lo rechazaba, él también conocía, tal vez poco, tal vez mucho, acerca de la profecía de el Mesías. Y cuando él se enteró de todas estas cosas que estaba haciendo el Señor Jesús, sintió en su corazón la necesidad de conocerlo. Yo quiero conocer a ese Jesús del que me platican, que hace milagros, que sana enfermos, que resucita muertos, que echa fuera demonios. Pero como les decía, lo sorprendente es que Zaqueo no tiene ninguna necesidad de nada, aparentemente, ¿verdad? Pero él tenía la necesidad mayor que tiene todo ser humano, que es la necesidad de ver a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el tema de hoy se llama la fe que busca ver a Jesús. Y entonces, esto es algo sorprendente, que en la vida de Zaqueo en realidad no había así como la necesidad de un milagro especial referente a salud, referente a economía, pero sí había la necesidad del milagro de conocer al Mesías. ¿Qué fue lo que movió a Zaqueo? ¿A qué punto dice el versículo 4 que cuando él escuchó que ya venía nuestro Señor Jesús cerca de él, había una gran multitud, porque ya para este entonces la fama del Señor Jesús ya era grande, ya había mucha gente que le rodeaba, y él se sube a un árbol porque dice que era pequeñito, o sea, él quería verle. Y yo creo que cuando se subió a este árbol, nunca se imaginó que fuera a ser llamado directamente por el Señor Jesús. Él no sabía que ese día era un día especial, pero recordemos que para nuestro Señor Jesús no hay límite de tiempo, y Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Y Él sabía exactamente el día y la hora en que se iba a encontrar con Zaqueo. Él sabía, imagínense, yo creo que si yo voy pasando y me aprieta una gran multitud, o estoy ahí revuelta entre la gran multitud, es muy probable que si hay una persona subida en algún árbol, que ni siquiera es un árbol grande, un sicómoro es un árbol pequeño, si alguien se sube a ese árbol, es muy probable que yo pasando entre la multitud ni siquiera lo vea. De hecho, yo estoy segura de que muchos de los que estaban en la multitud con Jesús no se dieron cuenta de que Zaqueo estaba ahí hasta que el Señor se dirige directamente a Zaqueo. El Señor Jesús no iba distraído. El Señor Jesús sabía exactamente que en ese momento, cuando él pasara por ahí, Zaqueo subiría a este pequeño árbol. Y esta actitud que tiene Zaqueo para subirse a ese árbol habla de su deseo profundo de verlo. No fue morbo, no fue chisme, fue simplemente que quería que sus ojos comprobaran que la salvación a Israel había llegado. Seguramente, aunque le iba muy bien en su trabajo, eso no le tenía completamente satisfecho. Él todavía tenía una necesidad mayor.
no tenía necesidades de otra índole, pero la necesidad principal, él podía reconocerla, a él le hacía falta Jesús. Y por eso cuando pasa por ahí, el Señor lo mira y le dice, Zaqueo, me es necesario ir a tu casa. Imagínense cómo se pudo sentir Zaqueo al subir, al estar ahí, al mirarlo. Yo creo que él nada más se imaginó verlo pasar y ya, pero el Señor Jesús tenía algo especial para él. Lo mira directamente y le dice, Zaqueo, tengo que ir a tu casa. Y entonces Zaqueo se regocija, se baja prisa, no cuestiona más, no dice más, no dice, Señor, ¿estás seguro? O como, ¿por qué? O ¿tú quién eres? Nada, ninguna pregunta, sino que se baja deprisa de este árbol del sicómoro y dice aquí que le recibe en su casa gozoso. Anita el día de ayer nos dijo que la invitación del Señor Jesús estaba para todos. El Señor Jesús está a la puerta de tu corazón tocando. Si tú abres tu corazón, Él entra y cena contigo y tú con Él. ¿Qué quiere decir? Que vivirá contigo en la intimidad, desde ahorita hasta la eternidad. Pero si Él toca, Él siempre está tocando. Pero si tú no le abres la puerta y no le dejas pasar, no le recibes gozosa como Zaqueo le está recibiendo gozoso, Él no va a entrar a tu casa. El Señor le dice, quiero ir a tu casa, me es necesario ir a tu casa. Pero Zaqueo da esa respuesta afirmativa y dice, claro que sí, Señor, eres bienvenido a mi casa. Es un honor, no soy digno, ¿se acuerdan del centurión? No soy digno de que entres a mi casa. Pero Zaqueo decía, claro que sí, me regocijo de recibirte en mi casa. Y cuando todos empiezan a ver, ya voltean al árbol al que estaba ahí chiquito, y ya ven ese chiquitito hombre que está ahí subido en el árbol, y dicen, pues si se trata de Zaqueo. Si Jesús fuera Dios, se daría cuenta de que está tratando con un total pecador, con un traidor de Israel, aquel que sirve a Roma y que nos ha dado la espalda. Entonces, estas murmuraciones no fueron pequeñas ni fueron a voz baja. La murmuración de la multitud fue grande. Obviamente Zaqueo, al ser cobrador de impuestos, era muy conocido. Estoy pensando, por ejemplo, en los que pasan a cobrarnos a veces del municipio cuando nosotros vendemos en algún puesto callejero, o en vías públicas, mejor dicho, para que no se oiga tan feo. Cuando estamos vendiendo pasa el que cobra los impuestos para el municipio, y ese pues todos los que tenemos un puesto lo conocemos, es muy conocido, y a lo mejor hasta los que no tienen puesto lo ven y dicen, pues es el que le cobra a los del tianguis, es el que le cobra a los de los tacos, a los de las tortas, a los de no sé, X cosa, ¿no? Bueno, el punto es que Zaqueo, obviamente todo el mundo lo conocía. Y entonces empezaron a murmurar entre la multitud, pues si se trata de ese traidor, de ese publicano. Esa palabra publicano era una palabra despectiva para referirse a alguien. Entonces Zaqueo escucha las murmuraciones. Obvio que se da cuenta que están hablando de él, pero él nada le importaba. Lo único que le importaba es que el Señor Jesús estaba en su casa. Y ya estando el Señor Jesús en su casa, él decide, sí soy muy rico y voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Obvio que tenía que guardar para su casa, pero de esa mitad que le quedaba, porque era tan rico que le quedaba bastante todavía, de esa mitad decía, y si a alguno le he cobrado impuestos de mala forma, si a alguno lo he defraudado y no he cobrado los impuestos conforme a la ley, no le voy a devolver lo que le quité, sino se lo voy a devolver 4 veces más. ¿Y era posible que esto pasara? Claro que sí, porque recuerden que Zaqueo no era temeroso de Dios, apenas estaba teniendo su encuentro con Dios. Y entonces era posible que muchos dijeran, pues acuérdate, Zaqueo, cuando me cobraste tal cosa y fue de más lo que me cobraste. Y Zaqueo tenía que regresar conforme a la promesa y con todo gusto 4 veces más de lo que le había defraudado. Así que esto me hace recordar aquella historia del joven rico, ¿se acuerdan? Que le dice al Señor, Señor, todo lo he aprendido, todo lo he obedecido. Vamos a hablar de él más adelante, por eso les voy a decir nada más rápidamente.
todo lo he hecho desde mi juventud, ¿no? Y le dice el Señor, está bien, pues ahora vende todo lo que tienes. Y él no puede. Zaqueo es un ejemplo contrario. Él sí pudo. Él era tan rico, pero no amaba sus riquezas. Hay gente que es tan rica que no se puede desprender de lo que tiene. Hay gente que si no está sufriendo alguna enfermedad o alguna crisis económica, jamás se acordaría de Cristo. Y eso no es tan malo. Al menos gracias a Dios que tenemos esas necesidades para recordar a Cristo. Pero si es difícil que alguien recuerde a Cristo, es mucho más difícil que alguien rico se acuerde del Señor Jesús. Pero Zaqueo rompe esta regla. Zaqueo tenía una necesidad enorme y Zaqueo no necesitaba un milagro de sanidad, no necesitaba un milagro de provisión, no necesitaba ser liberado de demonios. Zaqueo solo necesitaba ver a Jesús. Era lo único que necesitaba. Y el Señor Jesús le dice, en verdad, Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa, porque tú también eres un hijo de Abraham. Entonces especifica para que se calle la multitud y ustedes no se crean la gran cosa porque yo he venido a salvar lo que se había perdido. Zaqueo era un hijo del pueblo de Israel, pero Zaqueo se desvió en algún momento de su vida y se puso a servir a Roma, y Roma era un imperio cruel, sigue siendo un imperio cruel. Roma realmente está lleno de lujos, está lleno de idolatría, está lleno de autoritarismo, está lleno de muchísimas cosas que tienen que ver con el pecado. Y Zaqueo estaba involucrado con Roma, pero cuando él se entera que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, estaba por ahí, él lo deja todo y deja su relación con Roma y sigue a Jesús. Por eso debemos de imitar la fe de Zaqueo, la fe que busca ver a Jesús, más allá de querer ver un milagro, más allá de querer ver una provisión, más allá de querer ver una liberación. Nuestros ojos deben de buscar ver solamente a Jesús. Que Dios te bendiga, hermana.